Bienvenidos sean todos a su programa, La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre es un placer encontrarnos con todos ustedes. Diciembre sigue su agitado curso y nos acercamos a la celebración del 6º aniversario de que es un instrumento de difusión de la Constitución Dominicana. Hola Tomás. Hola Guillermo, con este importante recorrido por nuestra Carta Sustantiva, con el firme compromiso de incentivar en todos los dominicanos el conocimiento de sus garantías y libertades. Esta semana presentamos la segunda edición con motivo del panel Una década del Tribunal Constitucional realizado por la Universidad APEC como reconocimiento a los 10 años de labor que ha desarrollado esta alta corte. Esta semana iniciamos con uno de los distinguidos invitados. Hablamos del doctor Ramón Núñez, quien refiere cómo el TC ha ido abordando de manera positiva la misión que asumió de proteger la supremacía de la Constitución. Adelante. Esta honrosa invitación que en las cercanías de la primera década del Tribunal Constitucional me ha cursado el distinguido amigo Alejandro Moscoso Segarra, que ha sido un compañero de viaje por casi 25 años en los procesos de reforma del sistema de justicia dominicano y que, por cierto, han tenido como norte la constitucionalización del derecho en gran medida. Me brinda la oportunidad de retomar un esfuerzo al que me llevó precisamente el Tribunal Constitucional, que hace unos años, no sé cuántos, pero realizó un 4º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional. Y ahí me requirieron que examinara los aportes de la justicia constitucional al sistema de justicia penal. Como siempre, uno hace lo que puede, con muy buenas intenciones siempre, y aquel fue un trabajo, yo diría que cuando lo examino hoy, quizás incompleto, pero también cuando escuchaba al magistrado Ray Guevara, también lo que pasa es que este tribunal no se detiene y han ido aumentando la cantidad de decisiones emitidas. Entonces no es tan fácil ser abogado penalista sentado en un salón de audiencia durante largas horas y darle seguimiento como Dios manda a las decisiones del Tribunal Constitucional. Pero creo que puedo rescatar de aquel Congreso dos ideas básicas que de alguna manera han sido resaltadas ya. Una es lo que tiene que ver con el fenómeno de la constitucionalización del derecho. Lo único que, escuchando al magistrado Herrera Carbucia, inmediatamente creo que tengo que hacer un ajuste, porque ciertamente su mención al derecho del trabajo es algo que yo no resalté en mi exposición original. Y yo creo que hay 3 momentos importantes si uno se pone a reflexionar en ese encuentro entre el derecho dominicano y y lo que es la Constitución como norma. Hace más de 100 años, un decreto ley en periodo de intervención instituyó el habeas corpus, una manera de tutelar la libertad. Eso es importantísimo porque de poco sirve que haya constituciones si no hay mecanismos de protección de los derechos. El otro gran avance en hacer operativo el derecho del trabajo es precisamente el Código de Trabajo de 1992 y todo lo que significó para, de alguna manera, abrir vías judiciales efectivas para tutelar los derechos de los trabajadores. Y en tercer lugar, no debo dejar de destacar lo que me concierne plantear aquí, que es lo relativo a la justicia penal, al derecho penal, en los aspectos sustantivos y procesales. Y en este último aspecto tengo que resaltar que el Código Procesal Penal también es ese tercer instrumento que hizo un aporte importante en ese encuentro entre la Constitución y el derecho dominicano, de alguna manera de la constitucionalización del derecho. Cuando uno ve luego, ese código es del año 2002, entró en vigencia 2003-2004, cuando ve la Constitución de 2010, encuentra que cuando se recogen derechos fundamentales, prácticamente hay algunos de lo que son los
28 primeros principios del Código, que incluso la misma redacción se mantiene en la Constitución con respecto a algunas de esos principios. En el derecho penal sustantivo, también el Tribunal Constitucional ha abordado algunos aspectos que tienen que ver con el bien jurídico, ese concepto de bien jurídico. En la sentencia 381-14 dice: es aquella situación que el legislador considera digna de protección al sancionarla con una pena. La protección de bienes jurídicos juega una función importante en la estructuración del sistema penal para constreñir y disuadir la conducta lesiva en la medida en que hace necesario determinar cuáles son los bienes jurídicos que deben protegerse y bajo cuáles condiciones debe darse la tutela penal. O sea, eso evidentemente ayuda a no concebir el derecho penal con una concepción inquisitiva, que simplemente es castigar por desobediencia, sino que tiene que estar involucrado un bien jurídico. Sobre la finalidad del derecho penal se refiere el artículo la sentencia 75-16. Sobre los tipos penales abiertos y el principio de legalidad, la sentencia 848-16. Sobre el mismo principio de legalidad desde el año 2013, la sentencia 200. Y sobre ese mismo principio y algo de teoría del delito, abordándola desde la dogmática dominante, que es la dogmática alemana, que han seguido los españoles, pero que no es más que una teoría, se llama teoría del delito, una técnica para identificar o solucionar los casos. Y entonces entra en conceptos como tipicidad, culpabilidad. Esa es la sentencia 920 del año 2018. Sobre la legalidad de la prueba, ya en el ámbito procesal, hay que resaltar la sentencia 135-14. Sobre grabaciones o registros de audiencia como medios de prueba en el proceso penal, la 643-17. Sobre el principio de oralidad, inmediación, juez natural, artículo 307 del Código Procesal Penal, la sentencia 446-17. Me parece que sí, que el Tribunal Constitucional ha ido abordando su misión con relación a la protección de los derechos, pero yo pienso también que tiene mucho por hacer. Y quisiera hacer una reflexión con relación al habeas corpus, por eso lo mencioné hace un rato. El habeas corpus es el amparo de la libertad. La libertad es derecho fundamental de primera generación, ¿no? Libertad. Entonces hay un problema muy serio que yo veo como penalista ocasional, y es que de pronto cuando uno revisa las decisiones del Tribunal Constitucional en estos últimos 10 años, hay muchas cosas muy interesantes, incluso sobre derechos sociales, económicos, pero como que aquella regla de que el preso no es gente, todavía no lo hemos podido combatir, porque esto es un duelo de prácticas, dice Binder, un duelo de prácticas. Entonces, las prácticas que hay de que el preso no es gente y no tiene derecho, hay una necesidad fuerte de que el Tribunal Constitucional asuma ese papel de protección de la libertad. Me explico, y no es solamente un deseo mío, creo que hay motivaciones, fundamentos jurídicos para ello. ¿Por qué todos los demás derechos que tienen acciones de tutela o de protección de derechos fundamentales, respecto de su protección, hay la oportunidad de que se llegue ante el Tribunal Constitucional y no lo hay respecto a la tutela de la libertad, que es el habeas corpus? Se podrá decir que porque el Código Procesal Penal establece un mecanismo de recurso para el habeas corpus y que dice también que no procede cuando hay un proceso penal abierto. Bueno, eso habrá que leerlo. Si leemos aisladamente el Código Procesal Penal, tal vez podría llegarse a esa solución. Pero resulta que
el habeas corpus está regulado también por la Constitución y por una ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales que está orientado hacia otra manera de interpretación que tiene que ser pro libertatis, pro derecho. Entonces, a mí me parece que una lectura del texto de la Constitución, que es distinto al texto del Código Procesal Penal, permitiría que nosotros lleguemos en algún momento a tutelar más efectivamente la libertad de las personas. Eso yo creo que es una tarea que estará ahí presente para los próximos 10 años del Tribunal Constitucional, pero lo cierto es que la labor que ha realizado el Tribunal Constitucional ha sido muy valiosa, ha ido estableciendo, fijando límites. El presidente del Tribunal Constitucional siempre nos recuerda, creo que el magistrado fue el fundador de la Cátedra de Libertades Públicas. Eso tiene mucho que ver con la libertad individual, y él siempre recuerda a un autor francés, y lo escuchaba la semana pasada: el derecho constitucional huele a pólvora, ¿no? Entonces, si huele a pólvora, la lucha por la libertad es una lucha importante todavía. Y decía que este Tribunal Constitucional tiene la gran virtud de que ha fijado estándares. Y el Poder Judicial, por lo menos en el aspecto penal, lo fija, pero vive en un mundo donde hay tanta presión mediática, hay una nueva manera de las tomas o de discusión de esas decisiones públicas, en las cuales, cuando uno examina su evolución, parecería que, yo lo he escrito con todo respeto, que los jueces a veces prefieren ser bateadores designados del fiscal. Entonces, cuando eso ocurre, no están siendo jueces. La gran ventaja de tener un tribunal constitucional es que les da la oportunidad, les da el amparo a los jueces del Poder Judicial de poderles decir desde el Tribunal Constitucional: mire, usted sí puede fijar límites. No tiene otro sentido que limitar el poder, porque el derecho existe, decía Lowenstein, para, si alguna función tiene el derecho, es limitar el poder. ¿Qué función ustedes creen que tiene el derecho penal? Limitar el poder penal. Lo contrario sería arbitrariedad. Como arbitrariedad sería si yo me salgo del tiempo que se me ha indicado. Muchas gracias. Seguimos con esta edición especial y es el turno de escuchar al abogado y periodista Nanfi Rodríguez, quien se refirió a la libertad de expresión y a las sentencias del TC que defienden el derecho privado y el derecho a la intimidad de todo el proceso de comunicación. Escuchemos. Se me ha convocado para platicar sobre la cuestión de libertad de expresión, por una razón, porque he sido accionante, porque he sido profesor, porque he sido autor, pero yo me lo voy a tomar por una cuestión que tal vez no está muy a la vista. En la sentencia sobre libertad de expresión, el Tribunal Constitucional ha perfilado mejor esa técnica de interpretación de derechos fundamentales. Contrario, por ejemplo, al tema de las instituciones procesales y sustantivas del derecho penal, el tribunal ha hecho un gran desarrollo en el tema de libertad de expresión. Entonces, la verdad que es un tema de los temas importantes del tribunal. Sin duda que el tema de la libertad de expresión ha sido abonado subsidiariamente por el tema de la legitimación para accionar en ADI, en acción directa de inconstitucionalidad. Recuerden ustedes que todo el tema de la legitimación o la calidad venía arrastrando aquel viejo debate sobre el interés legítimo, jurídicamente protegido, y aquella concepción que se decía civilista que se había heredado de la Suprema Corte de Justicia. En esas sentencias, el tribunal fue, en cierto modo, construyendo esa legitimación de sociedad civil, de particulares, en la defensa
de libertad de expresión. Una cuestión que vino a consolidarse con la sentencia 345-19, que a mi juicio es una de las sentencias más trascendentes del tribunal, para poner finiquito a todo el debate del interés legítimo jurídicamente protegido y una afectación subjetiva para legitimar la acción. El tribunal reivindicó la condición de ciudadano en el caso de las personas físicas como único requisito para legitimarse en la acción directa de inconstitucionalidad, y en el caso de las personas jurídicas, primero que estuvieran constituidas de acuerdo a la ley y la Constitución, y que su objeto asociativo guardara relación con la acción que emprendían. Muy temprano, en el 2013, el tribunal emitió la sentencia 200-13, que es una sentencia puntual, precisa, excelente sentencia sobre el derecho a la privacidad. Es aquel caso en que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, hace una interpretación antojadiza del término autoridad judicial y dice que emite una resolución en la que autoriza la intervención ilimitada a los ciudadanos de las comunicaciones telefónicas y telemáticas sin orden de autoridad judicial, sin orden de juez específicamente, dejando la idea de que bastaba la orden de un fiscal, todo esto en nombre de la lucha contra el terrorismo. Y estamos hablando de un tribunal que empezó en el 12 y ya en el 13 hace esta sentencia de principio. El magistrado Mocoso Segarra la comentó luego en un excelente libro, una tesis doctoral, creo que es, ¿no?, sobre las intervenciones telefónicas. Y el tribunal va a reivindicar la protección del derecho a la intimidad en todo el proceso de comunicación. Es decir, no es solamente porque lo que dijo en ese momento la autoridad fue lo siguiente: nosotros no estamos diciendo que vamos a acceder al contenido de las comunicaciones, pero queremos ver con quién habla la gente, el tiempo que dura, la frecuencia con que lo hace. Y el tribunal, siguiendo la doctrina del tribunal alemán, dice todo el proceso de comunicación, desde los sujetos hasta los tiempos, las frecuencias, los contenidos, todo eso está protegido por el artículo 44 de la Constitución de la República. Solamente, y reivindica entonces el principio de exclusividad judicial, solamente la orden de un juez puede tumbar ese blindaje. Después entonces, la sentencia 0075, que ya el magistrado Castellanos la mencionó, que es una sentencia muy importante. Aquí se habló del caso de Mauricio Herrera Ulloa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un caso paradigmático de libertad de expresión, donde inicia prácticamente todo en el sistema interamericano por el tema de privación de libertad por delito de palabra. Mauricio Herrera Ulloa es un periodista salvadoreño, que reproduce una producción de un medio extranjero sobre una denuncia de corrupción de un funcionario público. Y entonces en la justicia salvadoreña es objeto de un juicio, termina finalmente condenado. Eso va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí se va a plantear entonces todo aquel tema de las repercusiones de las penas de privación de libertad por delito de palabra, muy especialmente lo que llaman los norteamericanos el llamado chilling effect, el efecto inhibitorio que producen esas penas en la opinión pública. La gente, en aras de proteger uno de los bienes más preciados que tiene, que es la libertad individual, pues se inhibe de hacer denuncias que puedan representar represalias a su libertad. Y la cuestión se la plantean al tribunal los directores de medios.
y el tribunal no acoge por completo la cuestión del efecto inhibitorio, pero en una actitud prudencial dice ciertamente esta cuestión de las penas de privación de libertad no debe ser procedente, contraviene la Constitución cuando se trata de funcionarios públicos. Y acoge entonces una tesis que se dio en Uruguay, donde se libera de penas privativas de libertad el delito de difamación e injuria cuando atañe a funcionarios públicos. Pero en aras de proteger el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de los particulares, preserva esas penas. Es decir, es un sistema mixto. Tal vez el tema de esa sentencia es que excluye al presidente de la República con el tema, una especie de delito de lesa majestad, ¿verdad? Con el tema de que en caso de que la ofensa sea dirigida contra el jefe del Estado, entonces se preservan el régimen del Código Penal. Hay una construcción interesante que hay que comprender, yo diría, del tribunal, pero que hace un aporte significativo porque yo siempre he dicho, ningún presidente nunca en este país se ha visto la necesidad de someter a un periodista, por lo menos de manera formal, por difamación e injuria. Esa es una tensión que se va a dar entre las instituciones ministeriales y direcciones y los medios de comunicación o los ciudadanos. Es decir, es una cuestión que va a discurrir de esa forma. El otro aspecto que el tribunal en esa sentencia va a decidir es la cuestión de la responsabilidad en cascada, un viejo instituto decimonónico heredado del derecho francés, que hace responsable del delito de difamación e injuria, una especie de responsabilidad objetiva, al director del medio, por una presunción de vigilancia. Hay dos sentencias que son muy importantes, que es la 0348 y es las 0348 y 0092, las dos del 19. Se van a dar en el contexto de las campañas electorales. Y el tribunal va a ponderar, va a valorar la importancia de la libertad de expresión en medio del debate electoral. Este cíclope que cabalga en América Latina del populismo penal, este fenómeno de las redes sociales que van a romper el paradigma de lo que es la comunicación controlada por los grandes editores, esta espontaneidad de las redes al comunicarse directamente de manera instantánea, plantea un problema. Y la clase política, regularmente esas cosas que no entienden muy bien, tiene una actitud no solo reticente, sino represiva. Y la respuesta es populismo penal. Vamos a ver entonces que la ley de régimen electoral va a imponer penas hasta de 10 años de prisión por el hecho de ofender a alguien en campaña electoral, a un candidato en campaña electoral. O que la llamada expresión de mensajes negativos en la ley de partidos políticos va a generar también penas de privación de libertad, como si el debate no es un amasijo de mensajes negativos, mensajes positivos. Y en ese contexto el Tribunal Constitucional va a hacer esas dos sentencias que son muy especialmente valoradas para el tema de libertad de expresión, sobre todo la 0092-19, donde hace una valoración del significado de las redes sociales como un vehículo que abre un debate más desinhibido, más democrático, incluso utiliza la expresión de un debate democrático. Tal vez el tema ha estado en que esta gran cantidad, profusa actividad del tribunal en el tema de libertad de expresión no ha ido acompañada de la actividad legislativa
para ir cubriendo los flancos que las declaraciones de inconstitucionalidad van dejando. Y uno recuerda, por ejemplo, dentro de los jueces que salieron, algunas quejas decían, bueno, pero a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad, porque entonces eliminamos tal delito o tal prohibición y dejamos esta cuestión así. Y se apelaba incluso a esta idea de la afable transición del derecho alemán, estas sentencias que el tribunal pronuncia, dando un plazo, dejando la norma vigente y dando un plazo al Congreso para votar la norma. Creo que este es el desafío, y en esta materia de libertad de expresión, ahora que estamos hablando de reformas, creo que es un imperativo que el Poder Ejecutivo pueda reunir todo este corpus de doctrina jurisprudencial que ha creado el tribunal y ya pueda dar un contexto a una legislación que data de 1882 en República Dominicana, con una ley que se adoptó, un decreto ley es 6132 en el Consejo de Estado. Si es el tiempo ya de que estas cuestiones se recojan y entonces se pueda sistematizar toda la doctrina del Tribunal Constitucional. Quiero terminar con esta idea que ya he repetido en otras ocasiones de Mauro Capelletti, en el sentido de que si el siglo pasado fue el siglo de los tribunales constitucionales, este y los que vendrán sin dudas, y muy especialmente en República Dominicana, después de esta sentencia 345-19 y otras más, este siglo habrá de ser el de los ciudadanos ante los tribunales constitucionales. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros. En el segmento informativo iniciamos con que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana puso en circulación la 9ª edición de su anuario institucional correspondiente al año 2020. Este año está dedicado al 10º aniversario de esta alta corte, In Memoriam Adriano Miguel Tejada. Al citar algunas de las virtudes que caracterizaron a quien fuera el editor de las antiguas ediciones del documento que cada año publica la entidad, el presidente del TC le definió como padre abnegado, amigo incondicional, persona de trato amable y gentil, humildad y honestidad probada, trabajador incansable e intelectual sobresaliente. En el Tribunal Constitucional, Adriano Miguel dejó su relevante impronta por sus notables aportes como editor del anuario institucional que anualmente publica esta institución. Fue un editor muy lúcido, ingenioso y entusiasta. Su partida sin duda deja un profundo vacío, pero a la vez una huella indeleble en la historia de la institución, pues sus aportes al anuario le permitirán pervivir por siempre en los anales de esta alta corte. Aunque al igual que muchos, apenas he podido contener las lágrimas y el pesar ante la ausencia física de quien fue un amigo entrañable y colaborador infatigable del Tribunal Constitucional, sé que nuestro Adriano Miguel queda vivo en el recuerdo y en el legado de amor y entrega que dejó al peregrinar en este mundo. En el evento, Félix Tena de Sosa, editor de la versión 2020, destacó que igual que las ediciones anteriores, esta comienza con el discurso de rendición de cuentas del magistrado Ray Guevara, que incluyó las medidas adoptadas para mantener funcionando la institución durante la pandemia del COVID-19. Esta nueva edición del anuario reafirma el compromiso del Tribunal Constitucional con la promoción de los valores constitucionales, según la labor realizada desde la jurisprudencia y en las distintas actividades que configuran su labor pedagógica, así como el mantenimiento de los canales de diálogo con la doctrina nacional y extranjera para contribuir al afianzamiento de una cultura constitucional abierta y plural que garantice la efectividad de los derechos fundamentales, el bienestar colectivo y la convivencia pacífica.
Tena Sosa resaltó que esta edición incluye un análisis infodocumental escrito por Mildred Abreu Hernández, que recoge los testimonios de los beneficiarios de 10 sentencias emblemáticas por su impacto social que fueron adoptadas durante esta primera década del TC. La edición 2020 también contiene un ensayo de Adriano Miguel Tejada, en el que aboga por una teoría constitucional dominicana, además de un documento sobre la vida, obra y legado de este destacado intelectual, escrito por Leonor Tejada Curiel, encargada del Departamento de Documentación y Publicaciones del Centro de Estudios Constitucionales de la Alta Corte. Recuerde que para ampliar estas y otras noticias puede acceder al portal web www.tc.gov.do, además de descargar la aplicación móvil Mi TC RD. No se mueva porque tras la pausa más de nuestro contenido. En este 2022, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana conmemora su 10º aniversario y queremos que tú seas parte de esta gran celebración. Así que atento a nuestras redes sociales, página web, app móvil y medios oficiales para que conozcas todos los detalles de esta importante conmemoración. Tribunal Constitucional, 10 años construyendo la cultura constitucional en la República Dominicana. Amigos, en este panel también participó el magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Wilson Gómez Ramírez, quien se refirió al esfuerzo extraordinario y a los aportes importantes que ha hecho la Alta Corte de cara al sistema de propiedad inmobiliaria que existe en el país. Veamos. El Tribunal Constitucional ha hecho un esfuerzo extraordinario y un aporte impactante en lo que tiene que ver con esta materia. Una materia no tan al alcance del abogado común como las otras disciplinas jurídicas. Ha logrado hacer interpretaciones y hacer entendible este sistema, que sin lugar a dudas es un sistema exclusivo de la República Dominicana. En América Latina solo Brasil tiene el sistema registral tipo Torrens en la zona rural. De manera integral, solo la República Dominicana. Por eso con frecuencia vienen aquí técnicos, expositores, a hablar del sistema de registro de la propiedad, desconociendo que aquí hay un sistema singular, especial, distinto, donde el Estado ejerce plenamente la tutela respecto del derecho de propiedad. De modo que el titular de un derecho jamás tiene en sus manos el original del certificado de título. Siempre lo detenta el Estado y a ese dueño solo se le da un duplicado. Cada vez que hay una operación entra en juego el Estado y hace el registro o asiento. De modo que, a diferencia de los demás países de América Latina, donde son sistemas declarativos y el acto de notario juega su rol enteramente, aquí no. Aquí el derecho se constituye en el registro de la propiedad, en el registro de título. Surge la aspiración y la perspectiva en el acto de notario, pero hasta que no se inscribe el derecho, ya sea por el acto de notario o ya sea por sentencia, tiene que inscribirse para que surja y se constituya el derecho. Por eso es que en el saneamiento no es suficiente la sentencia de adjudicación, es precisa la inscripción. Es más, para computar el plazo para poder impugnar la decisión dada en el proceso de adjudicación, con motivo de ese proceso de saneamiento, es preciso y necesario tomar en cuenta como punto de partida para el año de que se dispone para impugnar la fecha de expedición del certificado de título. El Tribunal Constitucional emitió la sentencia 009013 de fecha 4 de junio de 2013, determinando que la inembargabilidad del Estado no es absoluta ni entraña un privilegio constitucional. El TC consigna lo siguiente:
Es evidente que el Estado y los particulares no están ubicados en una misma situación de hecho, sobre todo en lo que concierne a los fines que lo animan, siendo el interés público el que prima en las actuaciones del Estado y sus instituciones, interés general que tiene una jerarquía mayor que el interés de los particulares y que, por tal razón, cuando la ley se dirige a hacer prevalecer ese interés colectivo, debe descartarse que se está en presencia de la constitución de privilegio alguno. La citada sentencia 0090-13 agregó: respecto del punto examinado, no obstante, queda determinado que el estatuto de inembargabilidad de la ley atribuye al patrimonio de la persona no constituye un privilegio a favor de dicha institución. Es preciso dejar firmemente asentado que en esta decisión que dicha inembargabilidad firmemente no opera de modo absoluto. Tanto es así que la facultad que tiene el legislador de sustraer determinados bienes de la condición de prenda de los acreedores debe ser enfocada constitucionalmente, tales como la dignidad de la persona humana, la protección del salario, el derecho a la igualdad entre las personas que se encuentran en una misma situación de hecho y la tutela judicial efectiva, entre otros. El Tribunal Constitucional, con respecto al sistema registral dominicano tipo Torrens, expresó en su sentencia 0041 del 15 lo siguiente: de conformidad con el artículo 90 de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario y los principios de legitimidad y publicidad que sustentan el sistema Torrens, instaurado en nuestro país desde el año 1920, el registro es constitutivo y convalidante del derecho, carga o gravamen registrado, lo cual goza de la protección y garantía absoluta del Estado. El contenido de los registros se presume exacto y esta presunción no admite prueba en contrario salvo lo previsto por el recurso de revisión por causa de error material y el de revisión por causa de fraude, que solo aplica contra sentencias sobre saneamiento. En este punto, es oportuno señalar que la Suprema Corte de Justicia ha mantenido la línea jurisprudencial en cuanto a la protección que le debe el Estado a los terceros adquirientes a título oneroso y de buena fe, estableciendo que no basta alegar irregularidad del título del vendedor para anular la transferencia hecha a favor del comprador, indicando que dichos derechos no pueden ser anulados hasta que no se pruebe la mala fe del tercer adquiriente, es decir, el conocimiento que tenía de los vicios del título de su causante. El Tribunal Constitucional, en sentencia TC 0594-17, se refirió precisamente al tercer adquiriente, tercero registral o tercero de buena fe a título oneroso, aseverando lo siguiente: es oportuno enfatizar que entre las condiciones del sistema registral dominicano, a fin de que quede configurado el tercero registral, tercero de buena fe a título oneroso, es necesario que quienes invoquen tal condición hayan inscrito su derecho, toda vez que la legitimidad del titular o titulares del derecho la otorga el registro o inscripción en el libro de la oficina registral. También, en el caso que nos ocupa, no se probó la mala fe, ni actuación dolosa alguna, ni que la adquisición no fue a título oneroso. Respecto de los referidos derechos, además de que los inmuebles objeto de esta litis se encuentran bajo el poder de los recurridos, no en poder de los continuadores jurídicos hoy recurrentes. La referida decisión constitucional 0594-17 además apunta: no se violentó el derecho a la propiedad ni el derecho de la tutela judicial efectiva y debido proceso de los ahora recurrentes, sino que se empleó una perspectiva jurídica, tal como se argumentó anteriormente, en procura de buscar protección del sistema de registro público de la propiedad inmobiliaria de la República, protegiendo a todas luces los derechos de las personas que cumplen cabal y válidamente con los requerimientos del referido sistema, y con ello el Poder Judicial salvaguarda la seguridad jurídica de dicho sistema. Dice el tribunal: podemos asegurar entonces, como se evidencia, que se han acogido las exigencias establecidas
por la jurisprudencia y la doctrina comparada para que se caracterice el tercero registral o tercero adquiriente de buena fe. A. Adquisición de buena fe. B. Título oneroso. C. Que el derecho se haya inscrito en el registro de la propiedad o registro de títulos. En lo que concierne a la sentencia TC 004415 de fecha 15 de marzo de 2015, el Tribunal Constitucional, al conocer una acción directa de inconstitucionalidad, ha señalado: en el caso de las ventas en pública subasta con sentencias de adjudicación inmobiliaria, según ha establecido tradicionalmente la jurisprudencia dominicana, la única posibilidad de atacar dicha sentencia de adjudicación de inmuebles resultantes de dicho procedimiento es mediante una acción principal en nulidad, no así por la vía de la acción directa de inconstitucionalidad. Con relación al derecho de propiedad registrado con anterioridad a la declaratoria de área protegida, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC 02-1115, diciendo: de lo anterior se colige que el referido título recae sobre una propiedad privada y que, por ende, el Estado debe seguir el procedimiento correspondiente de expropiación para poder disponer del mismo. Y es que concluir lo contrario sería facultar al Estado apropiarse de un inmueble de propiedad privada sin la necesidad de pagar un justo precio previo por el mismo. El Tribunal Constitucional también emitió la sentencia 02-68-15, en la cual dice: el objeto de la demanda original era la nulidad del certificado de título que ampara el derecho de propiedad del referido inmueble. Sin embargo, la referida nulidad se fundamenta en que la expedición de este fue la consecuencia de un fraude cometido por la persona que invoca titularidad en contubernio con los recurrentes y en perjuicio de los recurridos. Agregó el colegiado constitucional lo siguiente: dicho fraude consistió, según consta en la sentencia recurrida, en que el señor que aparece como titular vendió a los recurrentes el inmueble de transferencia parándose en un poder que supuestamente le habían otorgado a los recurridos en calidad de propietarios del inmueble objeto de contrato. De lo anterior resulta que la irregularidad del certificado de título no podía establecerse sin revisar la validez del poder y del contrato de venta, de manera que los tribunales del Poder Judicial podían, como lo hicieron, examinar los dos últimos documentos sin violar el principio de inmutabilidad del proceso, porque los mismos constituyen el origen del certificado de título. Hay una serie de decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional en esta materia que, sin lugar a dudas, robustecen esta disciplina, le dan una sustancia y una fuerza extraordinaria al derecho inmobiliario registral. Aclara mucho esta materia, crea, introduce innovaciones. Durante muchos años, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia era reiterativa respecto de aspectos que de alguna manera estaban ya más que definidos. El tribunal ha innovado, como he dicho, ha sentado una serie de precedentes y jurisprudencia que son dignas de ser vistas. Son muchas las decisiones. Hay decisiones donde se pone en evidencia la garantía que ha ofrecido el Tribunal Constitucional desde su fundación a la jurisdicción inmobiliaria. Inclusive ha puesto en claro lo que tiene que ver con el rol del Consejo del Poder Judicial al producir reglamentos sobre los tribunales superiores de tierras y de jurisdicción original. Ha dicho: este tribunal entiende que dicho precedente se aplica mutatis mutandi a la especie, puesto que está claro que el criterio sentado por el Tribunal Constitucional, en el sentido de que, si bien el Consejo del Poder Judicial
posee atribución para establecer normas de carácter presupuestario, financiero y de gestión administrativa del sistema de carrera judicial y de la carrera administrativa judicial, así como también relativas al régimen disciplinario de los jueces y todo lo relativo a la Escuela Nacional de la Judicatura, a este le está vedado ordenar asuntos propios de las actuaciones procesales, funcionamiento y organización de los tribunales del orden judicial del país. Son varias ya las decisiones del Tribunal Constitucional donde ha llamado poderosamente la atención al Consejo del Poder Judicial a los fines de que vaya a su naturaleza y que en particular lo que tiene que ver con lo jurisdiccional lo reserve para que lo asuma la Suprema Corte de Justicia como tal. El aporte que en lo concerniente al derecho sobre la propiedad inmobiliaria registrada tienen las personas ha sido objeto de especial tratamiento por el Tribunal Constitucional, de tal manera que sus decisiones han contribuido con el acrecentamiento de los niveles de seguridad jurídica en este importante ámbito de nuestro país y han permitido que cada vez más personas tengan acceso a la justicia constitucional y logren la protección efectiva ante la conculcación del derecho de propiedad. Con ello, estas sentencias han fortalecido el orden constitucional bajo el predicamento del respeto de la dignidad humana, la procura del bienestar general, protegiendo los derechos y garantías fundamentales de todos y todas. La incorporación del Tribunal Constitucional a la vida jurídica dominicana por medio de la versión constitucional de 2010, sin duda de ninguna especie, ha sido un paso trascendente y acertado, de manera que, como ha afirmado atinadamente el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Rey Guevara, en el marco de la primera audiencia de esta alta corte, el 26 de enero de 2012, cito: la Constitución de 2010 es la continuación con las adaptaciones que impone el momento actual de lo más elevado y perdurable del ideario constitucional duartiano. Un ideario que tiene en su centro la promesa de una república que tenga en la ley la fuente única de toda autoridad legítima, en la separación de poderes, el muro de contención de la arbitrariedad y en los derechos y libertades, las únicas posibilidades válidas de progreso y desarrollo, aquel que tiene el ser humano como su finalidad y su razón de ser. La Constitución de 2010 confiere, pues, vigencia y garantiza la continuidad a una experiencia constitucional que encuentra en el proyecto de Juan Pablo Duarte uno de sus puntos de partida esenciales. Decimos nosotros, ahora que el sistema inmobiliario registral de la República acaba de arribar a su primer centenario y dadas las amenazas que se suelen cernir de cuando en cuando contra el mismo, de manera recurrente, el Tribunal Constitucional Dominicano se erige como una robusta columna de garantía que, estamos seguros, sufragará a favor de su preservación, dado sus precedentes y jurisprudencia, así como por promoción al rango constitucional que hizo el constituyente que intervino en la norma suprema de 2010 y que el TC ha avalado de manera firme y constante. Ciertamente, como se ha dicho tantas veces, las jurisdicciones constitucionales han incidido tanto en la vida jurídica de los países donde se han establecido que sin ellas no resultaría siquiera concebible el funcionamiento de los poderes públicos, órganos estatales, ni el ejercicio pleno de los derechos y garantías constitucionales por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Termino esta breve intervención citando al profesor Dominique Rousseau, de la Escuela de Derecho de la Universidad de la Sorbona, París, Francia, quien con ocasión de su magnífica ponencia titulada La justicia constitucional, instrumento para medir la democracia, hecha en el marco del primer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, celebrado en nuestro país bajo los auspicios del Tribunal Constitucional en el 2014, quien expresó lo siguiente: como proyecto de una sociedad justa, como escribió Habermas, una Constitución articula el horizonte de expectativas
de un futuro cada vez anticipado en el presente. Este es un proyecto no terminado. Por lo tanto, el único requisito normativo que estos principios enuncian es la de hacer en la actualidad las promesas que se anuncian, y le corresponde al Tribunal Constitucional en particular, por su interpretación permanente de los principios fundamentales, mantenerlos vivos, abiertos, para ser siempre redefinidos. Proyecto inconcluso. La Constitución social continúa para siempre. Muchas gracias. Para finalizar, el jurista Eduardo Jorge Prats habló de las bondades que caracterizan al Tribunal Constitucional al afirmar que el TC es modesto porque cita las fuentes y cita a otros tribunales. Escuchemos. Para los estudiantes yo creo que lo más importante es que a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional debemos cambiar la manera como estudiamos. Particularmente para mí es un reto constante poder seguir las líneas jurisprudenciales. Me auxilio de los manuales que hablaba Ramón. Son definitivamente que una brújula para desentrañar lo que, no tanto el precedente, porque el precedente es fácil de determinar, es una oración de la sentencia, sino la doctrina jurisprudencial, que aunque no es vinculante, es un criterio que en la medida que se reitera, como la jurisprudencia de la Suprema Corte, pues te permite predecir los casos, porque yo estudio los casos para ganarlos, para saber qué piensan los jueces, porque creo que si es difícil que te den la razón cuando tú la tienes, es más difícil que te la den si no la tienes. Entonces, como yo le digo a los pacientes míos, es decir, a mis clientes, no basta tener la razón, hace falta que alguien te la dé. Y es mejor entonces saber qué piensan los jueces que te dan la razón, si te la quieren dar, porque muchas veces no te la quieren dar, pero hay que trabajar los escritos a partir de lo que es la jurisprudencia. Yo creo que la gran tarea que nosotros sacamos de aquí, de este gran accionar del Tribunal Constitucional, que ha transformado, como bien decía Nanfi, la arquitectura de los poderes y que ha impactado en lo que el doctor Ray Guevara ha llamado el poder jurisdiccional, es precisamente nosotros poder incorporar en el estudio del derecho, no del derecho constitucional, porque el derecho constitucional es vacío. El derecho constitucional es una forma de organización, no tiene un contenido que sea constitucional, salvo la parte de organización del poder, sino en derecho civil, derecho penal, cuál es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuál es la jurisprudencia de la tercera sala. Por eso yo hablo de la tercera sala como Tribunal Constitucional, la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, el juez de paz como Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral como Tribunal Constitucional. La organización jurisdiccional dominicana se ha transformado, y entonces ahí viene lo que alguien decía al principio, que es el diálogo de las jurisdicciones. Ese diálogo que se produce con el recurso de revisión entre la Suprema Corte y el Tribunal Constitucional, o ese diálogo que es un monólogo, porque el Tribunal Constitucional Dominicano es modesto, porque cita las fuentes, cita a otros tribunales, es un tribunal generoso, no es tacaño. Hay otros tribunales que no quieren decir, no quieren citar a ningún otro tribunal. El Tribunal Constitucional incluso cita doctrina, principalmente en los votos concurrentes, en los votos disidentes. Entonces se produce un diálogo hacia el futuro, un diálogo entre las altas cortes, un diálogo entre la jurisdicción judicial y la jurisdicción constitucional, y realmente eso es lo que enriquece precisamente el derecho dominicano, que hoy es un derecho jurisprudencial. Olvídense lo que nos decía a nosotros los hermanos Mazó, Yoserán, el diablo y su hermana, de que la fuente del derecho por excelencia es la ley. No lo es. La fuente por excelencia del derecho lo es la decisión de los jueces. En ese sentido, la familia romano-germánica se ha acercado a la familia del common law hoy nosotros podríamos más bien ser una jurisdicción mixta, un mixed jurisdiction. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a enseñar derecho y cómo vamos a estudiar derecho? ¿Podemos seguir estudiando derecho con una concepción de leer la Constitución o leer los códigos? ¿O nosotros vamos a estudiar derecho sobre la base de los casos? Definitivamente hay que estudiar derecho en base a los casos.
y el modo de enseñanza en las universidades se tiene que transformar. El manual se tiene que volver un casebook, que es un libro de casos, y la cátedra no puede ser cátedra magistral, tiene que ser necesariamente una cátedra sobre la base del método socrático o del método interactivo, donde los estudiantes, en base a los casos y la jurisprudencia, estudian las líneas jurisprudenciales, y eso también impacta lo que es las clínicas jurídicas. Y eso es lo que yo creo que el Tribunal Constitucional ha venido a hacer en estos 10 años. Porque no es verdad que la jurisprudencia se enterró por el precedente. Porque es cierto que el Tribunal Constitucional establece en un caso ya el criterio, pero hay que seguir estudiando qué va diciendo el tribunal en los demás casos para ver la doctrina jurisprudencial, y eso nos obliga entonces a analizar las líneas jurisprudenciales. Y nos obliga entonces a ver cuál es la sentencia fundante, cuál es la sentencia divergente, y eso es un esfuerzo de abogados, de profesores. Por eso el profesor Ray Guevara habla de la comunidad de intérpretes constitucionales, siguiendo a Peter Aberle. Todos nosotros formamos parte de la construcción de las decisiones en los tribunales, los accionantes, los académicos, los medios de comunicación que critican las decisiones, hasta los interactivos que llaman a los programas digitales, eso también forman parte de esa opinión pública constitucional. De modo, señores, que les agradezco y en nombre de todos los panelistas agradezco al Tribunal Constitucional y a APEC esta invitación. Así que muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Eduardo. Al finalizar el acto, el decano de la Facultad de Humanidades de UNAPEC, Alejandro Moscoso Segarra, expresó que una década de cultura constitucional seguirá con diversas actividades conmemorativas en reconocimiento de los 10 primeros años del máximo intérprete de la Constitución. Tomás, y en esta actividad estuvieron presentes los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer sustituto del presidente, Manuel Ulises Bonelli Vega, José Alejandro Vargas Guerrero y José Alejandro Ayuso, además de la secretaria del TC, Grace Ventura, la directora del Centro de Estudios Constitucionales, Mayra Cabral Brea, funcionarios del TC y de UNAPEC. Hasta aquí nuestro contenido del día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima entrega de su programa La Voz del Tribunal Constitucional.